Lunes 11 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este lugar que cada día dejamos para el repaso, reservamos para el repaso de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy las portadas están parcialmente o casi por completo ocupadas por la gran manifestación que ayer se convocó en Madrid, que según unos fue grande y según otros fue un pinchazo. En el caso de los diarios cordobeses, el diario El Día, por ejemplo, elige una fotografía de una vista aérea de la Plaza de Colón de Madrid con el titular "Elecciones en el horizonte". Va directamente a las consecuencias, según el diario El Día, de la manifestación de ayer en Madrid. El diario ABC, en la página 1 y en la contraportada han hecho una página doble. "Clamor por España" titula, se ve solamente la parte de la derecha, pero la portada incluye también la misma fotografía que hemos visto antes en el diario El Día. También una imagen aérea de la concentración ayer en Madrid. Y mientras que en el diario Córdoba se cifra en este asunto, en el de las cifras. Foto para los líderes de los partidos políticos convocantes y el titular "Batalla de cifras por la masiva manifestación en Madrid contra Sánchez". En la foto pues se ven los líderes del PP, Ciudadanos y Vox y otros partidos que se sumaron, UPyD, UPN, algún otro partido que al final se acabó sumando para que esta foto no fuese solo de los tres líderes que parece que a algunos le molestaban, especialmente a Rivera, que si vieron se fue alejando, lo ven ahí la extrema en la foto, a la derecha, mientras que Abascal está en el otro extremo de la fotografía. Bueno, como les digo, muy de pasada este asunto, un asunto que no nos compete en el ámbito territorial, aunque sí fue una manifestación en la que hubo también cordobeses, lógicamente. Hubo una concentración. Guerra de cifras, según el gobierno hubo 20.000 personas, según los convocantes hubo 400.000, según la policía, el SUB, que estuvo presente también, 150.000. Bueno, cada cual que coja la cifra que quiere, algo que nos tiene habitualmente acostumbrados este tipo de concentraciones, que no sea tan difícil debe ser contar personas, que hay esa disparidad, porque recuerden, ha pasado en ocasiones que para cuando algunos hay 1.000.000, para los otros hay 50.000, o sea, una diferencia tremenda. En este caso, de 20.000 de unos a 400.000 de otros, es 20 veces más. O sea que yo creo que todo el mundo al final tira para arriba y otros tiran para abajo y se hacen que las cifras, la comparación de cifras sea bastante ridícula, por lo que les cuento, porque la diferencia es tremenda. Hubo gente, se ve la foto, hubo mucha gente, cada cual que decida si fue o no un pinchazo, si se esperaba el 1.000.000 de personas que alguna vez han acudido a concentraciones similares. Bueno, de hecho, la que hubo en Barcelona hace unos meses, también por un tema parecido, de sociedad civil catalana, hubo bastante más personas que en Madrid, a pesar de que Barcelona es territorio hostil, valga la expresión, para la bandera nacional, para la bandera de España. Ayer hubo concentración gorda en Madrid y cada cual sus conclusiones. La primera que sacan los periódicos, sobre todo el diario El Día, lo vemos en la portada, es que va a haber elecciones. No ya por este asunto, que creo que es un asunto paralelo al tema de las elecciones o no. O sea, Pedro Sánchez no va a convocar elecciones porque haya más o menos gente en la Plaza de Colón de Madrid. El problema de Pedro Sánchez es que se le ha torcido su negociación con los grupos que en su día apoyaron la moción de censura y que no tiene votos suficientes para sacar adelante los presupuestos. Y eso va a hacer que sea muy difícil sostener la legislatura como él mantenía, como él pretendía, y que haya elecciones antes de lo que él planificó. Las elecciones tocan en el 2020, no sé si va a querer estar otro año más con presupuestos que no son suyos, porque eso le limita mucho la acción de gobierno y hace que cosas que él querría hacer, él querría hacer probablemente, no pueda hacerlo porque no tiene la cobertura legal de las cuentas públicas del Estado. Así que ese sí puede ser la razón para que haya elecciones, pero que haya o no más gente en las calles, hubo mucho más gente en sus casas. Cuando se plantea una concentración de estas características, siempre quedan mucho más en su casa que salen con la bandera a la plaza. Y ocurre en Madrid, ocurre en Barcelona, menos Teruel, que hubo también ayer una manifestación en Teruel y según cuentan las crónicas hubo la tercera parte de la población de Teruel, los turolenses, fueron a la calle, con lo cual ahí sí que hubo casi más personas en la calle que en las casas, pero el resto siempre hay una minoría silenciosa mayor que la minoría que los que salen a la calle. Saludamos a Paco Bellato. Paco, bienvenido. Gracias, buenos días. Como saben, director de ABC, que acompaña habitualmente a esta tertulia los lunes. Estamos comentando un poco que todos los periódicos hoy abren con el asunto de la concentración de ayer, donde también hubo cordobeses, quizá no muy significativos, porque en Córdoba hubo el sábado también una pequeña concentración, hubo algunas personas que se asomaron también y se expresaron su unidad,
que se unían a este asunto. Pero en cuanto al titular que saca el diario El Día, elecciones en el horizonte, decía yo que es probable que haya elecciones en el horizonte, pero no por la manifestación de ayer, sino porque se tuercen un poco las cuentas al presidente. Bueno, se puede decir que la manifestación de ayer es una consecuencia de la situación en la que está ahora mismo el presidente del Gobierno, ¿no? Se ha venido produciendo desde aquella reunión en Barcelona, desde aquel Consejo de Ministros en Barcelona y aquella reunión con Torra, de la cual hemos sabido después que hubo 21 puntos de acuerdo, pues se ha venido produciendo una negociación de la que hemos podido tener pocos datos hasta la semana pasada entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de la Generalitat. Unas negociaciones lideradas por la cordobesa Carmen Calvo, que por lo que nos han contado la semana pasada se rompen en el último minuto después del bandazo público en sus manifestaciones de la señora vicepresidenta a última hora, ¿no? Cuando los convocantes de la manifestación, Partido Popular Ciudadanos, Vox y otra serie de partidos lo hacen público, el giro del Gobierno se produce a última hora intentando pinchar de alguna forma esa convocatoria, manifestando que se echaban atrás, ¿no? Pero hemos sabido, y lo hemos sabido durante este fin de semana, conociendo los detalles de esta semana frenética que parece que ha pasado el Gobierno, que hasta última hora la pretensión del Gobierno, y yo creo que eso es algo que está en el ambiente, es salvar como fuera los presupuestos, que además se tienen que votar este miércoles. La única posibilidad que les queda es el apoyo de los partidos secesionistas, de los partidos independentistas, y en esa negociación parece ser que el punto de fricción ha llegado en el momento en el que la posición de Cataluña es inmovilista en cuanto a un referéndum de autodeterminación, que es cuando parece ser que se produce ese famoso WhatsApp de la señora Calvo a sus interlocutores durante meses. A mediodía del viernes, cuando les pide que se posicionen, no responden y entonces ella les contesta algo así como, bueno, pues aquí lo dejamos, buena suerte, ¿no? La consecuencia de toda esta situación, la manifestación de ayer, y en el ambiente ya lo que reina es la posibilidad de que haya un superdomingo, como se suele decir, ¿no? Que el 26 de mayo pues tengamos elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales, ¿no? Que dentro del Partido Socialista parece que hay voces que apuntan a que es una buena posibilidad por cuanto movilizaría a la izquierda y más con esta tesitura, con esta coyuntura que está teniendo enfrente con las fuerzas, digamos, del espectro de la derecha, pero que otras fuentes apuntan a que no sería así, sino que se va a seguir intentando a marchas forzadas desde hoy mismo y hasta el miércoles negociar con los secesionistas, que es donde radica uno de los grandes problemas, ¿no? Uno de los grandes motivos de esta contestación tan importante que hubo ayer en Madrid. Sí, las cesiones que pueda hacer el Gobierno. Efectivamente, aquí de lo que se trata es de que se está poniendo en peligro muchas cuestiones del Estado. Sánchez lo está revistiendo de un diálogo y de un intento de negociación que no defendió precisamente cuando apoyó en la aplicación del artículo 155 en Cataluña, y tampoco es que hayan variado la situación desde entonces. Es más, yo soy de la opinión de que todo ese trabajo que el Estado vino haciendo en Cataluña, contestando a todos los movimientos que precisamente esta semana se van a juzgar en el Supremo, pues se ha ido deteriorando, todo ese trabajo se ha ido perdiendo. Él ha optado por una vía de negociación que yo creo que ya ha empezado a pasarle factura incluso dentro del Partido Socialista, porque también la semana pasada vimos voces muy clarificantes en el seno de este partido en contra de su posicionamiento actual. Corcuera estuvo ayer en la manifestación esta. Corcuera, había un secretario de Estado, un secretario de Estado de Zapatero, Jordi Mesquida, que fue secretario de Estado de Seguridad. En fin, y luego los posicionamientos, ¿no? Que tuvimos la semana pasada de Felipe González, de Alfonso Guerra, los propios varones autonómicos que se están posicionando en contra. Pero a pesar de todo ello, yo creo que el entorno de Pedro Sánchez, su núcleo duro, sigue haciendo valer esas dos opciones: intentar quemar los cartuchos hasta el miércoles para negociar y sacar los presupuestos, que es lo que le puede permitir a Sánchez llegar a 2020, o si no, hacer un superdomingo en mayo e intentar, bueno, hacer creíble para toda la izquierda la posibilidad de movilizarse y hacer frente a lo que ya ayer se manifestó en una fotografía, que es un bloque de derecha bastante importante. Bueno, pues a ver qué ocurre. Hay quien culpa de toda esta crispación a nuestra paisana, bueno, más paisana tuya que nuestra, a la gabriense Carmen Calvo, que verdad que está un poco torpe en sus explicaciones, porque consiguió enfadar a todo el mundo de primera, a los suyos,
a los de fuera, a los suyos porque no hubo una comunicación interna o previa, parece que los ministros no sabían nada, los tiraron a los pies de los caballos. Parece que, no sé, porque ella le han encargado esta negociación, no sé si va a estar a la altura de este reto. Hay que recordar que Carmen Calvo es la dirigente socialista que negocia con Soraya Sáenz de Santamaría, cuando es vicepresidenta, la aplicación del 155 en Cataluña. Y lo hace precisamente cuando el PSOE decide apoyar a Mariano Rajoy y esta pretensión. Yo creo que aquí se suman varios factores. El primero de ellos, Pedro Sánchez ha declinado el desgaste en toda esta historia y lo ha declinado en la persona de Carmen Calvo, que evidentemente está sufriendo un desgaste político bastante importante, asumido por ella como responsable que ha querido ser de la vicepresidencia. A esa situación de desgaste yo sumaría la propia singularidad de la dirigente política egabrense, que evidentemente yo creo que no atraviesa su mejor momento en política, aunque los virajes de la semana pasada yo creo que no solo pueden formar parte de su forma de ser, ¿no?, y de expresar la política, que es muy singular, como decía antes, sino forma parte y es el mejor termómetro de cómo está interiormente ese núcleo duro del gobierno. Es decir, ella de manera vehemente, con un lenguaje un tanto, diría hasta soberbio en algunos aspectos, manifiesta unos posicionamientos a principios de semana, pero cuando el gobierno ve que la situación puede desembocar en un estrechamiento de las negociaciones y en la contestación y la manifestación del domingo, el gobierno rápidamente tiene que cambiar de paso, ¿no? Entonces lo hace visible en una nueva comparecencia en la cual queda completamente en evidencia, en entredicho, ¿no? Y lo que le está sucediendo a Carmen Calvo es que ya son muchas las veces que sus comparecencias se están convirtiendo en vox populi, en un análisis descarnado y en una evidencia tremenda, ¿no?, de los bandazos que está dando el gobierno. Se sumaría, por tanto, esas dos cuestiones, ¿no?, el mal momento que atraviesa el gobierno de Sánchez en cuanto a esta problemática y el acento o la tilde que la propia Carmen Calvo, con su forma de expresar la política, puede estar aportando al asunto, ¿no?, y está recibiendo muchas críticas internas y puede que no sea la mejor portavoz en ese sentido, aunque para Pedro Sánchez esté siendo la mejor portavoz, porque desde luego está focalizando toda la polémica y le está quitando un desgaste político muy importante. Está haciendo de escudo y está aliviando a Pedro Sánchez. Hay pocos temas locales, pero sí que hay información local. Las portadas sí que vamos con ellas. El diario ABC, por ejemplo, titula en la página 2, un tema local: las incubadoras de empresas logran reavivar el pulso de Rabanales 21. Es verdad que Rabanales 21 no está consiguiendo lo que se pretendió, las grandes empresas, sobre todo industria, laboratorio, investigación, pero sí al menos por este chorreito, ¿verdad?, que se está produciendo en el edificio de alquiler de oficinas fundamentalmente, y alguna otro vivero, sí que se está manteniendo o se está reanimando la actividad de Rabanales. Efectivamente, Rabanales 21 nació con una vocación de gran parque tecnológico, con una superficie tremenda, con unos gastos de urbanización muy altos, incluso con una vocación demasiado ambiciosa, y en ese sentido ha sido un auténtico fracaso y un auténtico fiasco. En paralelo, bueno, pues fue naciendo un pequeño semillero de incubadoras con fondos públicos, edificios donde se albergaban pequeñas empresas, jóvenes emprendedores, relacionados todo con la innovación, que poco a poco, al pasar de los años, pues se ha convertido en una realidad, que es lo que hoy hemos pretendido contar en el periódico, en ABC, y bueno, pues tenemos 3 edificios con medio centenar de empresas que dan trabajo a 340 personas, unos puestos de trabajo muy cualificados, que tienen un valor añadido además muy importante, porque la mayoría de ellos son jóvenes que, de no ser así, pues probablemente estarían fuera de Córdoba, y con un nivel de facturación que, sin ser una cifra grandilocuente, pues ya es interesante, no son 16 millones de euros, el escaparate que algunas están alcanzando con proyectos de investigación muy importantes en el apartado de la biotecnología, en el apartado de los servicios, todo ello sin contar algunas empresas importantes que ya hay allí ubicadas, como Canvax, ¿no?, que hasta ahora había sido un poco el mascarón de proa de Rabanales 21. Lo cual está provocando que el propio parque, con sus problemas económicos que sigue teniendo, de solvencia, puesto que tiene una gran cantidad de suelo que no sirve para nada y tiene muchas deudas, pero no ingresa dinero, necesita ingresar dinero, pues se plantea la necesidad de buscar nuevos espacios para seguir albergando esta línea, ¿no?, de incubadora, con lo cual es un aspecto positivo que yo creo que merecía la pena destacar.
Se ha hablado mucho de traer una empresa, como decía Paco, una empresa que fuera tirando del resto. Se habló en su día de Festina, luego se hablaron de hospitales de alta resolución. Todo se ha ido cayendo y ni en perspectiva que venga nadie así importante a ocupar un espacio allí que pueda tirar del resto. No, porque sí ha habido una empresa cordobesa que ha sido Silos Córdoba, que ha apostado por una gran parcela y ha trasladado todo su centro de producción e investigación al parque, pero esa es un poco la pretensión que tienen los nuevos directivos de la sociedad del parque, pero es muy difícil porque urbanísticamente habría que cambiar el planeamiento de ese parque, que además tenía una servidumbre muy importante. O sea, para tú poder ubicarte en una parcela del parque tecnológico tenías que cumplir una serie de requisitos de facturación en I+D+I, de contratación de determinados perfiles. Lo que se pretende es despojar de todas esas trabas, entre comillas, para que pudiera convertirse en una especie de polígono industrial al uso. Lo que pasa es que tiene justo enfrente Tecnocórdoba y Polígono de las Quemadas, que es el mayor polígono de Córdoba. La reorientación del sentido de Ravenales está claro, incluso en su día hubo voces de que lo importante sería desgajar la gran parte de suelo urbanizado inservible que hay y dejar un pequeño nicho, un pequeño núcleo con estas incubadoras y seguir apostando por esta vía, pero ahora mismo no hay en el horizonte. Hace un año sí hubo unos inversores rusos, Crash Pharma, que anunciaron una gran inversión para levantar una planta de fabricación, me parece, de productos relacionados con el cáncer, me puedo estar equivocando, pero relacionados con la medicina, y no hemos vuelto a tener noticias. También puede formar parte de esa leyenda ya larga de nombres de empresas que han ido circulando y que al final no han ido siendo una realidad. Hablando de proyectos que se quedan, publica hoy Diario Córdoba un titular sobre la ejecución del presupuesto. Dice Diario Córdoba, la alcaldesa asegura que se gastará hasta el último euro. Bueno, saben que hay mucha polémica en torno al nivel de ejecución presupuestaria. Se han quedado muchos euros por gastar este año pasado, por culpa de quien sea. Uno dice que por culpa de la torpeza del equipo de gobierno o de la gestión, y otros porque la burocracia está ralentizando mucho los procesos. Pero lo cierto es que queda mucho dinero encima de la mesa y pese a ello hay muchas reivindicaciones de los ciudadanos que a veces no casa una cosa con la otra. Efectivamente, a la alcaldesa se le acumulan todas las cosas negativas, ¿no? Se le acumulan los retrasos, se le acumulan los proyectos que no ha ejecutado y se le acumula, curiosamente, el dinero, ¿no? Porque en una situación de crisis como la que se han vivido en otros mandatos, la tesorería, la caja, digamos, donde va entrando el dinero por lo que se recauda de impuestos, por lo que te mandan otras administraciones, por lo que tú presupuestas, al final en esa caja única que hay en el ayuntamiento, pues la cifra va por 120 millones de euros. Eso es una cifra histórica en los últimos años, en la época de crisis importante del mandato del PP, por ejemplo, la máxima cifra que se llegó a alcanzar ahí en esa caja fueron 70 millones de euros. Es verdad que de esos 120 millones de euros, pues hay que ir pagando las nóminas, pagando el funcionamiento, como quien dice, levantar la persiana todos los días del ayuntamiento. Pero ahí se acumulan una gran cantidad de millones de euros para inversiones que no se están ejecutando. Pero es que además, hace un año estábamos en una cantidad inferior. Ha pasado un año y tiene más dinero todavía en la caja. ¿Qué ocurre? Pues que no se está gastando ese dinero. ¿Y qué ocurre? Pues que no se están ejecutando proyectos que viene arrastrando de todo el mandato. Justo aquí enfrente tenemos un ejemplo, que es el pabellón de la juventud, pues que se dijo que se iba a tirar y se iba a construir una nueva instalación y ahí está parado, y si nos ponemos a analizar pues nos salen una docena de casos. Pero es que en materia de personal, con todos los problemas que hemos visto que se han producido en la policía local, en los bomberos, en el área de servicios sociales, es un goteo diario. Pues también nos aparece que en 2018 dejaron de gastarse 11 millones de euros, lo cual es sintomático y paradójico. Y sobre todo porque a la altura que estamos de mandato, cuando faltan 3 meses para que acabe, veo muy difícil, como dice ella, que se vaya a gastar hasta el último euro, porque evidentemente la maquinaria es pesada, los trámites existen y para licitar una obra hace falta que pasen unos meses, pero evidentemente si esa maquinaria no se ha puesto a funcionar con la suficiente antelación, agilidad y a la vez, pues evidentemente va a tardar, ¿no? También ayer el teniente de alcalde de urbanismo prometía en una nota de prensa que mandaba a las redacciones
que los presupuestos de 2019 iban a contemplar el arreglo de la avenida Trassierra, cuando eso lleva coleando 4 años. Tiene que estar terminado ya, pero está... Y tendría que estar ya terminado. O sea, evidentemente, ¿qué ocurre? Pues que como eso no se hace, el dinero sigue acumulándose en la caja, y es bastante sintomático, pues porque la sensación en la ciudad sigue siendo de parálisis. La señora Ambrosio va a terminar un mandato en el que ha podido disponer de unos 1.600 millones de euros en presupuesto consolidado en el ayuntamiento, que se dice pronto, 1.600 millones de euros, y la verdad es que la sensación que ha quedado es que la señora Ambrosio no va a poder vender un solo proyecto que ella haya iniciado y concluido como alcaldesa, lo cual es un balance bastante negativo. Sí, poca foto. Yo creo que se va a basar la foto quizá en Medina Zara, algunos logros genéricos, pero de foto de un edificio detrás... No son logros, o sea, no es, por ejemplo, el Pabellón de la Juventud, oiga, pues que la alcaldesa lo tiró, ha levantado el nuevo proyecto y lo ha inaugurado. Bueno, ha tenido un ciclo y bueno, podría apuntarse, sí. Pero ni siquiera el Cercanías, el famoso Cercanías, cuyos datos son bastante negativos también, que arrancó en otro mandato, que ya paró, que luego lo reactivó, pues ahí anda todavía, aunque está funcionando, pero anda todavía en ese lío de las tarifas para intentar abaratar un servicio que deja bastante que desear de momento. Va a seguir avanzando. El diario El Día trae dos estadísticas en su portada, en el sumario. La población ocupada baja un 10% en Córdoba durante la última década. Bueno, la conclusión primera que se saca al leer este artículo es que no ha habido el trasvase de trabajo que se esperaba, porque se ha caído la construcción fundamentalmente, pero no ha sido capaz el sector servicios de asumir todo ese empleo. Y al final perdemos 20 y tantos mil trabajadores 10 años. Yo creo que pueden buscarse dos razones. La primera, la bajada demográfica que se está produciendo, porque estamos hablando de que en esta década se ha perdido población en Córdoba, como hace poco nos recordaba el Instituto Nacional de Empleo, y si se baja población, pues evidentemente la población activa, la que está en edad de trabajar a partir de los 16 años, pues disminuye, con lo cual eso repercute luego en las posibilidades de ocupar a esa población. Y luego el otro factor me parece que es la población que ha salido de Córdoba a trabajar, o que sale de Córdoba a trabajar a otros lugares. Porque evidentemente en esta década que se mide, que es la década de la crisis, digámoslo así, de 2008 a 2018, si uno va a los datos del paro y a los datos de la propia encuesta de población activa, se ha seguido como una especie de diente de sierra, ¿no? Se llegó a un punto crítico en el año 2012-2013 de muchísimos parados, que ha ido disminuyendo paulatinamente. Los datos de 2018 del paro eran de los mejores que ha habido en la última década, con lo cual la recuperación del empleo se está produciendo, ¿no? E incluso en la construcción es uno de los sectores de actividad que, sin ser mayoritario en Córdoba, que ya sabemos que son los servicios y el campo, pues también se está recuperando paulatinamente. Pero es verdad que las cifras récord que se tenían en los años 2006, 2007 y 2008 de ocupación, cuando además había bastante población inmigrante en Córdoba y no se había ido tanta gente, pues evidentemente frente a esos datos deben haber caído por esas razones que apunto, entiendo. Otra estadística, vamos acelerando, dice el diario El Día, la parte alta del periódico, el número de cordobeses que compran por internet se ha duplicado en 5 años. Parecen cifras todavía cortas, pero lo que yo quiero hacer referencia con esta información es hasta qué punto incide eso en el comercio local, la venta por internet. Porque habitualmente el usuario de internet, un usuario que no iba al comercio de cercanía, quizá era otro tipo, un usuario más joven, pero en cualquier caso parece que el comercio tradicional, el que todo el mundo se empeña a salvar, yo el primero, no se está amoldando a los tiempos. Parece como que han perdido el tren y que dan por perdida la batalla. Sí, porque además este fenómeno se produce a una velocidad bastante importante, sí, ¿no? Yo creo que por trazar un perfil medio, ese comprador de internet que no es tan regular, pues sigue todavía manteniendo su relación con un comercio tradicional, pero va picando hasta que se da cuenta de las ventajas que tiene la compra online y va migrando de un sitio a otro. La cuestión es que, como tú bien dices, el comercio tradicional pues tiene que ponerse las pilas en ese sentido, sí, y afrontar una durísima competencia, porque suelen ser pequeños comerciantes que no tienen detrás suficiente espalda económica como para afrontar más contrataciones o llegar hasta donde pueden llegar los gigantes, pero evidentemente tiene que buscar la imaginación, incluso tiene que buscar los canales online de venta y apostar por la calidad, mientras que el usuario sigue buscando su comodidad, sigue buscando el logro, digámoslo así, de que cualquier producto que se le antoje
por muy raro o por muy lejano que le pueda parecer que esté, pues gracias al comercio online e a internet, pues lo puede tener en casa en 3 días. Cuestión que a lo mejor, yendo a un comercio tradicional que tenemos en mente de toda la vida, le supondría esperar 1 semana o 2 semanas, ¿no? Y aquí sí que hay un hándicap bastante importante para estos pequeños detallistas. Claro, pero da la sensación como de que el comerciante no puede seguir el ritmo de su competencia, tanto grandes superficies como la venta por internet, y he decidido que, bueno, yo sigo un poco reivindicando el tema sentimental y pidiendo a los vecinos que no me abandonen, pero claro, al final, ¿por qué una persona elige un tipo de comercio distinto al tradicional? Que se analice y que se corrija, porque creo que es muy corregible. Se puede vender por internet también, igual que lo vende una empresa en Japón, el tendero de abajo de tu casa, sin embargo, como que se renuncia a eso. Sí, porque ellos piensan que, primero, que les puede suponer unos sobrecostes importantes, evidentemente también estamos hablando de un componente de edad, de generación comercial, ya hay nuevos comerciantes o pequeños comerciantes que apuestan por estas líneas, y luego porque evidentemente hay una bandera romántica, como tú dices, en la que se envuelven, que también desde las instituciones y de las administraciones se apoya, y yo creo que es positivo también, ¿no? La cercanía, el contacto, lo físico para ir a comprar también tiene una serie de valores que redundan, por ejemplo, en que un barrio siga vivo, ¿no? Ir a comprar al frutero de tu barrio es una apuesta no solo por ese pequeño comercio, sino también es una apuesta porque tu barrio siga vivo. Yo creo que en eso sí hay que hacer esfuerzos, que hay que hacerse valer y sobre todo saber y entender cuál es la situación ahora mismo, y que la velocidad a la que van las ventas online no tiene nada que ver con la velocidad a la que van los comercios de toda la vida, pero tienen que cambiar sin renunciar a esos principios que deben hacer valer y defender, ¿no? Hay que modernizar ese sector, como por ejemplo también habla Rosa Gallardo, la directora de Agrónomos, la portada de la ABC, una entrevista que realiza Pablo Cruz, a Rosa, como le digo, en la que habla, entre otras cosas, de eso, de modernizar el campo, modernizar el agro, porque también aquí parece que los agricultores más mayores de edad insisten en sus técnicas tradicionales y en su sistema tradicional, y la gente joven no se incorpora al campo quizás precisamente por esa brecha que existe. Sí, no se incorpora porque el campo es muy sufrido, porque tiene unos costes enormes, pero precisamente esa dificultad de unos tremendos costes y de una competencia feroz, como se está produciendo hoy en día en un mercado global, lo que invita es precisamente a que la tecnología venga a salvar el campo, desgraciadamente con efectos, ¿no? Pero, en fin, a cualquier propietario de una finca de olivar, nada tiene que ver cómo se recogía hace 30 años la aceituna como se recoge ahora, ¿no? Y ya ni qué decir tienen las distintas investigaciones que están llevándose a cabo en los cultivos o en las técnicas de riego para el ahorro energético, o en la medición y el control de tu producción, de tu finca, a través de la Big Data, que también está entrando en el campo, y evidentemente un laboratorio tan enorme y tan importante como es la Escuela de Agrónomos de Córdoba es la primera que se percata de esas necesidades que tienen que ir cundiendo a mayor velocidad, pero evidentemente el relevo generacional en el campo aún va más lento que en otros sectores. Se está produciendo, porque evidentemente hay también una rentabilidad en determinados cultivos, en las cooperativas agrarias, en las empresas de transformación, que son la parte importante de este tejido, pero queda mucho camino también por recorrer en ese sentido. Leíamos hace algunas semanas que ya no hay que levantarse a las 5 de la mañana para ordeñar una vaca, que eso lo hace el móvil de tu casa en Córdoba. Sin embargo, todavía cuesta mucho eso. Hay que levantarse temprano y llegar a ponerle, aunque sea ordeñadora mecánica, pero que ponerse la mano, ¿no? O controlar el ordeñador electrónico, ¿no? Ahí estoy recordando ahora mismo un ejemplo que pone mucho COVAP en el norte, en una explotación ganadera de añora, muy pequeñita, que es un ejemplo de lo que es las nuevas tecnologías en una granja con vacas, ¿no? Y evidentemente está sofisticada y está todo controlado tecnológicamente, pero el ganadero debe levantarse o no acostarse para controlar un poco toda la situación, ¿no? Vamos terminando. Señala los 3 periódicos un acontecimiento lúgubre, luctuoso en Santaella. Dice Diario Córdoba: 2 muertes acuden en Santaella, con una foto de la Guardia Civil levantando los cadáveres. En el diario El Día investigan el hallazgo de 2 mujeres muertas en Santaella, y también en el diario ABC leído, quizá dentro, está también en el periódico. Hubo, pues eso, una señora y su hija, ambas mayores de edad, la madre con 80 y tantos años, que aparece muerta después de que 4 o 5 días no se sepa de ella, y se sabe poco más de este asunto. Sí, lo que se sabe es que no hay signos evidentes de violencia.
Eran una madre de 82, una hija de 58, vivían en una casa de 2 plantas y bueno, las primeras hipótesis apuntan a que la hija, que se encontraba en el piso superior y que tenía un problema de sobrepeso, pudo acudir a la llamada de auxilio de la madre, que se encontraba abajo por sentirse indispuesta, y pudo sufrir una caída por las escaleras, porque el cadáver de la hija aparece muy cerca de la escalera y el de la madre en el salón, junto a una mesa y con una lámpara caída sobre el suelo. Esa puede ser la razón de las 2 muertes. Estamos hablando de 2 muertes accidentales y de 2 muertes naturales. La autopsia determinará hoy las causas reales, pero no parece que haya otras causas más violentas o que indiquen otro motivo en la muerte de estas dos mujeres. Bueno, pues está trabajando la Policía Judicial para recabar, como dice Paco, datos, información, pruebas sobre el acontecimiento y la autopsia para determinar si fue efectivamente la muerte de la madre y que a la llamada de auxilio la hija intentó bajar precipitadamente, pues sufrió un segundo accidente. Y terminamos medio minuto para el deporte. Trae el diario El Día una buena noticia, lo traen todos, pero fue ayer, con lo cual hoy tenemos un poquito de resaca de la Liga. El Córdoba se acerca a la permanencia tras romper su sequía como visitante. El Córdoba gana por fin fuera de casa, ya 250 y tantos días sin ganar fuera del Arcángel, y lo mejor quizá, Paco, no fue los 3 puntos en sí, sino que la imagen cambió por completo de noche al día. Sí, fue una imagen, fue un partido muy serio del Córdoba. Yo creo que como se tiene que jugar en segunda división, ¿no? Muy bien atrás y aprovechando sus ocasiones y con estrategia. Y la verdad es que el equipo ofreció una imagen muy positiva que esperamos que repita este viernes, que creo que es cuando juega con un favorito para el ascenso como es el Granada. Se ha criticado mucho últimamente a Curro Torres, incluso se ha apuntado su salida como inminente. Se hablaba de que este partido podía ser su último partido, se perdía en Tenerife. Ahora parece que están encajando mejor las piezas, o que tienen mejores piezas, o que se adaptan más al esquema que él pretendía. Bueno, él ya cambió el día del Albacete, que finalmente perdió. Cambió el sistema de juego con 3 centrales. Parece que esa va a ser la apuesta que él va a poner en liza y que esta vez le ha salido bien, y que con los nuevos refuerzos y el trabajo ya con los nuevos refuerzos conforme vaya pasando el tiempo, puede que haya encontrado y haya dado con la clave, ¿no?, para poder sacar al Córdoba de la situación en la que se encuentra, que al menos, bueno, parece que es más positiva. Hay 4 puntos ahí de distancia si descontamos los puntos del Reus con otros equipos, que es lo que tendrá que pasar al final, y bueno, el horizonte parece un poquito más luminoso y positivo este lunes. Bueno, pues el viernes, como decía Paco, viene Granada, un equipo complicado, un equipo que está en la lucha por el ascenso directo todavía, están puestos arriba peleando. Va a ser un test importante para sí, sin duda, sobre todo al final estos partidos y estos cambios deben tener continuidad, y el Córdoba necesita enganchar 2-3 partidos en los que pueda ganar 2 y empatar 1, o sumar, y una victoria ante el Granada sería importantísima, ¿no?, porque desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la clasificación, ¿no?, y por lo menos que pueda consolidar esa nueva estrategia, ese nuevo cambio de planteamiento que ha hecho Curro Torres. Pues veremos cómo se desarrolla ese partido el viernes. Como decía Paco, por la noche hay que animar a la grada, porque son esos días tontorrones que la gente se queda en casa, y un partido que a priori se daba por perdido hace 3 días, hoy ahí se ve un poquito de luz al final del túnel, a ver si la gente se anima. Puede ser un buen momento para acudir de nuevo al Arcángel y a ver si consigue coger racha el Córdoba. Pues se lo contaremos la semana que viene. Hasta entonces habrá muchos programas. Gracias, Paco, por visitar. Gracias a vosotros. El lunes. Gracias a ustedes por estar ahí. Le dejo con la programación habitual de esta casa. Mañana martes seguimos viendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.